Buenos días, Calvario, ¿cómo están esta hermosa mañana? ¿Bendecidos? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a alabar a nuestro Señor? Este es mi testimonio. Ante sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, mi Padre, mi Dios, cumple su palabra. Su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio. Estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. El final, mayores cosas a mi lado, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Señor, amén, en unidad. Si nos pueden acompañar. Quien rompe el poder del pecado,
Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sea para mi favor. Jesús, tu sangre es
¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón. Un camino nos abrió, vencer con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre es. ¿Y quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, y que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Y gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Y quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, y que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre.
Padre a su Hijo envió. De tinieblas a luz, la muerte cayó. Cielo y tierra cantan hoy, nuestro Rey ya venció. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Solo Él es digno, amén. Para Él siempre sea la gloria. Todo mi ser te cantará, a ti, Señor, siempre sea la gloria. Y en victoria o en dolor, a ti, Señor, siempre sea la gloria. Todo mi ser te cantará, a ti, Señor, siempre sea la gloria. Y en victoria o en dolor, a ti, Señor, siempre sea la gloria. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor. Te cantará, a ti, Señor, siempre sea la gloria, la gloria. Y en victoria o en dolor, a ti, Señor, siempre sea la gloria. Todo mi ser te cantará, a ti, Señor, siempre sea la gloria, la gloria. Y en victoria o en dolor, a ti, Señor, siempre sea la gloria, la gloria. Padre Santo, tú eres el que te mereces todo honor y toda gloria. Tú diste tu vida por nosotros, Padre Santo, y el significado de la nuestra es entregártela de regreso a ti, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, donde tú quieras que nos tengas, Señor. Queremos
retornarte la gloria, porque tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno de nuestro servicio, Padre Santo. Y te pedimos que esta mañana nos bendigas con tu presencia, con tu espíritu guiándonos en nuestro pensar, en nuestras emociones, Señor. Y te quiero pedir de manera especial por Pastor Greg, que se encuentra enfermo en este momento, Señor, que sea algo pasajero, Padre Santo, que no sea nada grave y podamos gozar de sus estudios, Señor, que tú lo guíes la próxima semana. De la misma forma quiero levantar a mi hermano Alfredo, Señor, que también está enfermo con alergias, Padre, que lo puedas restaurar, que le puedas dar esa sanación, Señor, que necesita para servirte. Mientras tanto, Señor, te pido que bendigas tu humilde servidor con la capacidad de presentar tu palabra de la mejor forma para que todos seamos renovados, transformados y podamos salir de una forma diferente en la forma que entramos hoy. Te lo pedimos, Padre Santo, por honor y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es un gusto verlos nuevamente. Me encantaría seguir con el libro de Gálatas, pero como me enteré ayer en la noche apenas que tenía que enseñar el día de hoy, así que estaba pidiendo a Dios que me diera una guía específicamente qué es el mensaje que necesita escuchar la congregación. Y curiosamente me trajo a un tema que he predicado varias veces, pero resulta que cada semana siempre encuentro que tengo que dar consejerías con respecto a este mensaje. Entonces, va a ser conveniente el hecho de que lo presente a nivel de todos, a nivel de la iglesia en general, y que puedan entender el fundamento incluso de lo que nos une aquí también como familia. Basado en esto, quiero hacer una pregunta en forma general. ¿Cuántos de nosotros, no tengas culpa, si no quieres levantar la mano, entiendo, no te preocupes, hemos nacido en una relación donde tal vez el padre no estuvo presente en el hogar? Y si estuvo presente, no estuvo ahí emocional o psicológicamente para ti, donde tal vez hubo un conflicto familiar y donde el núcleo familiar realmente no te dio ese ejemplo de lo que debería ser una familia. ¿Cuántos nos identificamos con eso? Somos la mayoría. Sí, de una forma u otra, la relación que existe en la familia es algo muy importante. El hecho de la presencia de un padre en un hogar es sumamente crucial, sumamente crucial. Y eso es algo que nos deja de alguna u otra forma grabados en nuestro ser, nuestra personalidad, cómo nos desarrollamos en todos los sentidos. Ahora, cuando se trata acerca de matrimonios, acerca de un esposo y una esposa, yo en realidad no tuve un ejemplo en el cual podría seguir en el hecho de que mis padres estuvieran juntos para ver cómo era una especie de matrimonio. Algo muy curioso en mi caso es el hecho de que cuando regreso a ver a mi infancia, recuerdo que siempre estaba atraído a ir a la casa de mis amigos donde sus padres estaban presentes y me gustaba autoinvitarme a los almuerzos. Y no era tanto por la comida, a pesar de que cocinaban rico. Era más por el hecho de ver esa unión familiar. Era el hecho de ver el papá y la mamá sentados y todos juntos comiendo. Y no entendía el por qué me traía tanto eso cuando ahora, siendo adulto, regreso a ver y digo, wow, eso realmente necesitaba, eso realmente me impactaba. Y ahora entiendo por qué estaba atraído tanto a esos amigos en los cuales sus padres estaban presentes. Cuando se trata acerca de matrimonios, acerca de lo que es el papel de un esposo y el papel de una esposa, realmente yo no tenía ningún modelo a seguir. Yo no tenía un ejemplo en el cual podría seguir. Tal vez tenía algunos padres de amigos en los cuales podía retomar ciertas características, pero no era realmente un matrimonio, podría decir perfecto para seguirlo en esta forma. Hasta cuando encontré en la palabra de Dios lo que modela acerca de lo que tiene que ser el rol de un esposo, el rol de una esposa, el rol de un padre, el rol de una madre. Cómo cada uno tiene que estar específicamente llamado a ser algo exclusivo dentro de la relación. Cuando se trata acerca de relaciones entre pareja, siempre se resulta que vamos al libro de Efesios y en especial capítulo número 5. Cuando hablamos acerca de lo que se lee en las Escrituras, la importancia del contexto es muy crucial. Por ejemplo, si es que comienzo este sermón con este versículo diciendo, las mujeres, en el versículo Efesios capítulo 5, 22,
las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y todos los hombres dicen, claro, amén, se acabó el servicio, vámonos a la casa, es todo lo que necesitamos saber. Pero obviamente esto requiere una explicación, porque si es que este es el mensaje que estás escuchando al abrir la Biblia acerca de que la mujer tiene que someterse al marido, obviamente es un mensaje bastante difícil de asimilar. Este versículo es considerado como antifeminista, es humillante, no es popular para las mujeres, obviamente. Algunos tienden a tomar este versículo como una forma de tratar mal a la esposa, de hacerle sentir de que es de menos y tiene la obligación de someterse. La razón por la cual este versículo realmente necesita un contexto es porque es en el contexto donde encontramos el verdadero mensaje, el sentido del por qué se llama esto. Un contexto es crucial. Por ejemplo, cuando tú atiendes a un agente de bienes raíces y cuando vas a llamar a comprar una casa, hay un lema que siempre tiene muy pendiente los agentes de bienes raíces cuando vas a comprar una casa, lo cual es ubicación, ubicación, ubicación. Es realmente muy importante en dónde se encuentra ubicado, dónde se encuentra localizada la casa para ver si la compras o no. Ahora, como pastor te puedo decir que el mensaje que trata acerca de un versículo es contexto, contexto, contexto. Recuerda que un versículo fuera de contexto siempre se convierte en un pretexto. Un pretexto para humillar a la gente, un pretexto para malinterpretar lo que dice Dios. Así que siempre analicen las cosas dentro de un contexto del capítulo, dentro de un contexto del libro que se está leyendo, de la carta que se está leyendo, y dentro del contexto teológico de lo que se enseña dentro de las Escrituras. Nunca tomen un versículo y consideren una doctrina basada solo únicamente en un versículo. Las Escrituras siempre hablan en un tema en general, donde enseñan algo específico con respecto a una categoría. Puede que tomes ese tema en diferentes secciones que te va a explicar mejor acerca de este pasaje. Ahora, para entender el contexto específicamente de Efesios capítulo 5, 22, es importante entender quién escribió el libro, la carta de Efesios específicamente. Si leemos en Efesios capítulo 5, 1, vamos a descubrir que el autor de esta carta era Pablo. Él pasó de ser ese religioso conocido como Saúl, que perseguía a la iglesia, que encarcelaba a cristianos, que incluso hasta llegaba al punto de matarlos, a convertirse en Pablo, el predicador y el plantador de iglesias. Un contraste muy grande entre los dos. Él comenzó a plantar iglesias en Asia Menor, como lo veremos en Efesios capítulo 5, 2, y esta inspiración divina de Pablo fue para escribir esta carta cuando aún se encontraba en prisión. Alrededor del año 60, el año 62, Pablo se encontraba en prisión cuando escribió la carta a la iglesia de Éfesos, motivándolos, animándolos a que sirvan a Cristo. También escribió el libro de Filipenses, de Colosenses y Filemón en estas situaciones, en estas circunstancias. Imagínate qué difícil estar cuando tú te encuentras amargado, te encuentras deprimido y tengas que escribir a una persona, y no solo una persona, sino un grupo de personas para alentarlos. Realmente es una labor muy difícil, a menos de que tengas el Espíritu Santo que te guía y te motiva a seguir adelante a pesar de las circunstancias en las cuales tú puedes guiar a otros a buscar ese amor, a buscar ese gozo en Dios a pesar de las circunstancias. Porque cuando Pablo escribió esta carta de Éfesos a la iglesia, él estaba encarcelado y estaba escribiendo a personas que estaban en persecución, personas que estaban siendo oprimidas no solo por los judíos, sino por otras religiones a su alrededor. Y aún así los motivó a seguir adelante en medio de todo esto. El Evangelio fue traído específicamente a la iglesia de Éfesos por Priscila y Aquila, esta pareja que a través de ellos, por el segundo mensaje misionero de Pablo, pudo establecer algunas iglesias ahí. Y en el tercer viaje incluso Pablo estuvo como pastoreando esta iglesia por 3 años y dejó a Timoteo a cargo. Vemos en Efesios que esta es una carta optimista y muy alentadora. Es muy positiva, es incluso la más positiva de todas las cartas que Pablo ha escrito. Y en esto es
raro, como mencioné, ver como una persona que está sufriendo en una cárcel, y quiero que entiendan también el contexto de una cárcel. En ese tiempo, una cárcel no era como nos manejamos nosotros. Una cárcel en ese tiempo era prácticamente, te botan en un calabozo, te encierran y a ver cómo sobrevives. Es por eso que cuando lees en las cartas el hecho de Pablo dice que vayan a visitar a aquellas personas que están en la cárcel. No es el mismo entender que nosotros comprendemos ahora que vayamos a una cárcel en este momento a saludar y verle por un vidrio. No. La cárcel en ese entonces era prácticamente un lugar, un calabozo donde te encerraban y no te daban de comer. No se preocupaban si estabas vivo o no. Tal vez solo iban a revisar para quitar el cadáver de la cárcel, pero prácticamente estabas a la intemperie. Entonces necesitabas de familiares o amigos que vayan a visitarte para que te den comida dentro de la cárcel. Entonces, en esas circunstancias él escribe. Y el tema del libro habla aquí de que él escribe, es Cristo en ti, va desde Cristo en ti a tú estando en Cristo. Y esto es muy claro, vale la pena recalcar que esta carta fue escrita únicamente a creyentes, únicamente a aquellos que han nacido nuevamente. Él recuerda las bendiciones inmensurables que tenemos en Jesús y que vivamos agradecidos y viviendo de una manera digna de ellas. En Efesios capítulo 1, el propósito que menciona aquí, que es de Dios para la iglesia, habla de redención, de heredad, de nueva vida. Si alguna vez te encuentras en una situación en tu vida donde estás pasando un momento difícil y te sientes deprimido, te sientes que tu identidad realmente no vale. Si tu identidad está basada en tus circunstancias, en lo que haces a tu alrededor o en cómo te etiqueta la gente y de pronto esa identidad deja de existir, Efesios capítulo 1 es el capítulo que tienes que leer. Porque Efesios capítulo 1 lo que hace Pablo aquí es aclararte la identidad que puedes obtener en Cristo, si es que no estás en Él. O si es que estás en Él, es para recordarte la identidad que tienes en Él, en Cristo. Y que no importa las circunstancias a tu alrededor, no importa qué tan bien o qué tan mal te desempeñes en tu trabajo, familia, amigos, en lo que sea, tu identidad está basada no en lo que la gente dice de ti, ni siquiera en lo que tú dices acerca de quién eres, sino lo que Dios dice acerca de quién eres en Él. Y Efesios capítulo 1, ese es el libro indicado, la carta indicada para poder retomar esas fuerzas cuando te sientes débil, para poder recordar tu identidad verdadera cuando estás pasando por tribulaciones, por momentos difíciles. En Efesios capítulo 1, versículo 7, interesantemente, aquí menciona, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos redención. Y es mediante su sangre que tenemos esa redención y ese perdón de nuestros pecados. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. No con respecto a lo que tú hagas, no respecto a tu religión, no respecto a lo que tú creas, en el sentido de tu fidelidad a cierta denominación. No. Es única y exclusivamente en las riquezas de la gracia que Dios provee. Ahora, como mencioné el contexto, para entender el mensaje primordial de lo que habla en Efesios, es importante entender nuestra condición, el fundamento en el cual nos ayuda a entender absolutamente todo esto. Quiero que salten en Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Aquí es donde vamos a entender algunas de las cosas que demuestran la identidad que tenían los creyentes de la iglesia de Éfesos, la cual se identifica también muchísimo con nosotros. En Efesios capítulo 2, el 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ahora, entiendan el contexto. Cuando está hablando aquí, Pedro está escribiendo un grupo de personas que viven en un sector donde están influenciados por diferentes tipos de religiones, no solo a nivel judaico, sino a nivel pagano. Entonces, al estar caminando, cuando dice según aquí la corriente del mundo, se refiere no únicamente al hecho de tu forma de vivir, al estilo de vida que tú tienes, sino a la influencia que tienes del mundo a tu alrededor. Y aquí predominantemente habla acerca del aspecto religioso.
Porque estamos hablando de una iglesia donde estaban rodeados de religión pagana. Y dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados implica que nuestra condición, tanto la de ellos como la de nosotros, es el hecho de que todos estamos muertos por la condición pecaminosa en la cual nacemos. Nosotros heredamos esa condición pecaminosa de Adán. En otras palabras, nosotros pertenecíamos a la familia de los locos Adams, por decirlo así, donde teníamos una herencia realmente no muy grata y estábamos muertos en nuestros delitos. Y cada actividad que nosotros hacemos nos hace más enemigos de Dios, nos separa mucho más acerca de nuestra relación que deberíamos tener con Él. Y aquí Pablo dice, ustedes que pertenecían a esta corriente del mundo, que se dejaban influenciar por el mundo, por estas religiones que presenta el mundo. Continúa aquí diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, cuando dice el príncipe de la potestad del aire, no te imagines el principito que está en su planeta, no. Se está hablando acerca de una expresión de aquel que traicionó a Dios, aquel que quería ser como Dios, aquel que fue el que inició la causa del pecado cuando leemos el libro de Génesis. Esta es una referencia exclusivamente a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de los cuales todos nosotros hemos sido partícipes, de los cuales cada uno de nosotros nos hemos ganado los méritos y aquellas credenciales que nos hace ser partes de este mundo, entre los cuales también todos nosotros, aquí menciona, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Aquí habla mucho más en el sentido de un aspecto sexual. Cuando lees en el sentido de los deseos de la carne, va mucho más el hecho de tener solo un atractivo sexual con alguien más, en el sentido pecaminoso. Sino los deseos de la carne vienen a ser cada una de esas necesidades que tú crees que tienes que cubrir en tu vida. Puede ser el hecho de un trabajo, puede ser el hecho de una educación, puede ser el hecho de tal vez una relación. Cada una de esas cosas que tú piensas que eso es lo que te va a hacer feliz, cuando en realidad es una simple idolatría. ¿A qué me refiero con idolatría? Es el hecho de que tú estás dando lo que es tu vida, esfuerzo, dinero, tiempo, emociones, a algo o a alguien que piensas que te va a otorgar esa felicidad, esa satisfacción y ese significado que crees que vas a obtener únicamente en eso o en él o en ella. Y eso es una falsedad. La idolatría es un engaño. Claramente, estas pasiones de nuestra carne vienen a satisfacer únicamente lo que nos conviene a nosotros, lo que nosotros pensamos que está bien a nuestra perspectiva, a nuestra vida, y rechazamos cualquier obligación, voluntad, petición que tiene Dios para con respecto a nuestra vida. Porque en nuestra arrogancia pensamos que nuestros planes son mejores que sus planes, que nuestra sabiduría es mejor que la sabiduría de Dios, que nosotros sabemos mucho mejor de lo que necesitamos más que Dios sabe de lo que necesitamos. Eso es una idolatría. Intercambiar la bondad de Dios por algo tan falso como es una idolatría. Porque al final de cuentas, cualquier cosa que tú busques en esta vida, pensando que eso es lo que te va a llenar, pensando que eso es lo que te va a hacer sentir feliz, todo se esfuma. Todo se esfuma. Si pones tu felicidad en cualquier cosa que quieres lograr, buscar, obtener o relaciones en esta vida, sin considerar lo que Dios quiere para ti, estás buscando algo que a final de cuentas no va a satisfacerte, no va a llenarte. Y únicamente vas a obtener ese vacío al tratar de correr tras el viento. Y todo lo que buscas, a final de cuentas, viene a ser como una burbuja. Tal como Salomón, el rey Salomón lo escribió en el libro de Eclesiastes. Aquel rey que tenía todo, tenía dinero, tenía poder, tenía mujeres, tenía absolutamente todo lo que él podía desear, querer. Y escribe un libro tan irónico que dice, todo es efímero, todo es como correr tras el viento.
y aclara que todo lo que nosotros queremos obtener en nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría, viene a ser únicamente una idolatría que nos sirve. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al ser hijos de ira implica el hecho de que todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, lo único que nos lleva al seguir la corriente del mundo, al seguir nuestras pasiones, viene a hacernos por naturaleza hijos de ira. ¿Ira de quién? De Dios. Porque cuando tú haces las cosas de acuerdo a tu inteligencia, de acuerdo a tu sabiduría, sin contar lo que Dios pide para que hagas, lo único que estás haciéndote es un hijo de desobediencia que merece la ira de Dios. Ahora muchos piensan, bueno, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor que va a perdonar a todos, que va a recibir a todos. Realmente no importa lo que creas, tanto musulmán, mormón, ateo, lo que sea, Dios va a perdonar absolutamente a todos. Okay. Pero si te pones a analizar ese Dios de amor que realmente va a pasar por alto todos los pecados, viene a ser realmente un Dios malévolo. ¿Por qué? Porque si dices que un Dios de amor está dispuesto a perdonar a un violador, a un pedófilo, a un mentiroso, ponle cualquier línea que puedas llenar ahí de todos los pecados que se te pueden cruzar a la mente, y pasar por alto algo que va en contra de lo que Él pidió, está diciendo como que está bien, lo voy a dejar pasar por alto. Eso quiere decir que está a favor del pecado. Entonces no estás adorando al Dios verdadero. Estás creando un Dios a tu imagen y tu semejanza que te hace sentir a gusto, pero en realidad estás rechazando al Dios verdadero. ¿Dios es amor? Sí, lo es. Es completamente amor. Pero Dios también es completamente santo. Dios es completamente justo. Y su ira, al igual que su amor, son completos. Entonces, ¿cómo puedes balancear la ira y el amor de Dios? Porque suena extraño el hecho de que Dios vaya a enviar aquella creación que Él hizo al infierno. No suena muy amoroso. La única forma en poder coordinar los dos, el poder balancear los dos, es cuando descubres otras características de Dios que son su gracia. La gracia de Dios que entregó ese sacrificio, entregó y proporcionó aquella satisfacción de la justicia en su Hijo Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha por completo. Y Dios nos ama tanto que trajo a su Hijo, nos demostró su gracia al traer a su Hijo para que Él sea el que recibe toda la ira de Dios, para que tú seas perdonado. Cada vez que veas una cruz como recordatorio, recuerda que Jesucristo fue maldecido para que tú seas bendecido. Él sufrió la ira insoportable del Dios Todopoderoso para que tú recibas su gracia y misericordia, para que tú puedas disfrutar de su amor. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el que no pasa por alto el pecado y toma el pecado tan serio, tan en serio, que el infierno es algo justo y demuestra de su santidad. Pero al mismo tiempo nos ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, si hablamos acerca de esta religiosidad y moralidad que no nos salva, el criminal no puede ser perdonado por sus propios méritos. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta para poder borrar nuestros pecados. Siempre les hago esta ilustración para que puedan entender la gravedad de su situación. Si es que tú consideras, por ejemplo, si te hago una pregunta, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿O cuántas cosas has tomado que no te pertenecen sin importar de lo que haya sido el valor? ¿O has visto a una persona con lujuria o te has enojado con alguien? Si haces una suma de cuántos pecados haces al día, digamos que son unos 10, por ser generoso.
ya que son más que esos. ¿Cuántos días hay en el año? 365 días, lo cual da un total de 3.650 crímenes que has cometido en contra de Dios. Y eso multiplicado por tu edad. En mi caso son como más de 150,000 crímenes que he cometido en contra de Dios. Si es que Dios Todopoderoso maldijo a Adán y Eva, echándolos del paraíso y trayendo la muerte al mundo y a la creación por un solo pecado, ¿qué crees que pasará contigo con más de 150,000 crímenes? Y si consideras el hecho de que, bueno, voy a portarme bien, voy a venir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a hacer estas cosas, viene a ser algo absurdo, porque ninguna de las cosas que tú hagas en tu propia cuenta puede borrarte tus pecados. Sería ser como que siendo una persona apestosa. Imagínate que tú estás trabajando en la pesca y trabajas con pesca y después te vas a hacer cierto tipo de cosas y apestas. Y vas a casa a abrazar a tu pareja y, ¿cómo estás? No, por favor, apártate. No, hazte a un lado. Voy a limpiar la casa y comienzas a limpiar la casa, sudar más y apestas el triple y te vas así. No, pero mira lo que hice. No, apestas, apártate de mí. Ya, imagínate la misma situación con Dios. No importa lo que tú hagas. Nada de lo que tú hagas puede quitarte la pestilencia que tienes de tus pecados. Absolutamente nada. Lo único que puede darte ese aroma fragante es esa sangre derramada de Cristo en la cruz. Absolutamente nada más. Somos redimidos por la propiciación de Cristo. Viene a ser esta sustitución penal, que la justicia fue servida. Dios demanda justicia, Dios demanda sacrificio, demanda que la sangre del pecador sea derramada, demanda que tú como pecador seas castigado en el infierno por toda la eternidad. Eso es lo que Dios demanda. Pero la sustitución penal implica que Jesús toma tu lugar y su sangre fue derramada por lo que tú hiciste. Ese es el Dios a que amamos. Ese es el único Dios que si lo comparas con cualquier otra religión no tiene absolutamente nada que ver. Mientras en otras religiones te dicen que tú tienes que hacer obras para ir al cielo, que tú tienes que cumplir con ciertos requerimientos bíblicos supuestamente, pero en realidad son creaciones humanas para poder satisfacer a Dios. ¿Quién se está llevando la gloria? Únicamente la persona, al tratar de cumplir estos ciertos preceptos religiosos. La gran diferencia es el hecho de que la Biblia dice que es una intercesión divina, donde Dios fue el que hizo esa sustitución penal, esa propiciación que se llama, donde Cristo es el que vino a cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos cumplir. Y Él tomó nuestro lugar para ser castigado y ser maldecido y que nosotros seamos perdonados, redimidos y bendecidos. Efesios 2:13, aquí es donde Pablo lo recalca. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habiendo sido cercados por la sangre de Cristo. Efesios 3, versículo 6. Los gentiles, viene a ser los que no son judíos, todos nosotros somos gentiles, ya que no somos judíos. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas. ¿En quién? En Cristo Jesús, mediante el Evangelio. El Evangelio significan las buenas noticias. Efesios 3, del 11 al 12. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de... ¿En quién? En Él. No en nosotros, no en nuestro desempeño, no en que también podamos caminar esta vida cristiana, no, es en Él. Tu salvación no depende de tu desempeño. Tu salvación depende del desempeño que Cristo hizo y el trabajo culminado que Cristo hizo en la cruz, no el tuyo. Ahora, en esto, ¿cómo respondemos a este hermoso regalo que Dios nos otorga? Interesantemente, cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, del capítulo 3, del 1 al 12, vemos a Juan el Bautista comenzando a preparar el terreno para Jesucristo. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista?
arrepentidos. Arrepiéntete, arrepiéntete. Interesantemente, después leemos en Mateo, nuevamente en capítulo 4, del versículo 12 al 17, donde habla específicamente Jesús comenzando el ministerio. Cuando Él comenzó a predicar, ¿y sabes cuál fue el primer mensaje que él predicó? Arrepiéntete. Así es, arrepiéntete. Es decir, que para poder recibir ese regalo de salvación necesitas reconocer tu condición espiritual. El entender de que tus pecados lo único que hacen es condenarte a un infierno por toda la eternidad. El venir ante Dios con tu pestilencia y decirle, esto es lo que soy. Te pido perdón por mi condición. No merezco más que tu castigo. Entonces el arrepentimiento es el aspecto primordial que inicia la reconciliación. Pero el arrepentimiento únicamente no te puede salvar. Porque la justicia tiene que ser servida. Entonces ahí es donde viene el arrepentimiento más la justicia que fue satisfecha ¿en quién? En Cristo. Arrepentimiento más fe y confianza única y exclusivamente en lo que Cristo hizo por ti. Es ahí donde tú obtienes ese perdón, esa salvación. El conocer tu condición y el recibir el regalo que viene única y exclusivamente de Cristo Jesús. En Efesios 2 todo el capítulo habla acerca del concepto del nacido nuevamente, de la unidad que tenemos en Cristo y nuestra respuesta por causa del Evangelio. Nuestra respuesta en agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Efesios capítulo 3 habla acerca de cómo Pablo está orando por la fortaleza y la unidad de los hermanos y hermanas en Cristo, por causa del Evangelio. Efesios 4 habla acerca de viviendo en vida con gratitud por amor, por causa del Evangelio. Cómo nuestras obras y obediencia son resultado de gratitud por causa. No me están poniendo atención, se quedan dormidos. Perfecto, 2 personas aquí me decían. Todo lo que ocurre después de Cristo viene a ser una respuesta en agradecimiento por causa del Evangelio. Por todo lo que tú haces en cualquier tipo de relaciones en obediencia tiene que ser por causa del Evangelio. Esa es tu motivación para seguir adelante. Efesios capítulo 5, que es prácticamente el capítulo que estábamos hablando desde el inicio, habla acerca de si quieres corresponder ese amor que Dios te ha dado. Si quieres realmente demostrar amor a Cristo, aquí es donde Pablo nos presenta de una forma práctica cómo puedes responder en amor, en agradecimiento a Dios. Cuando conoces qué es lo que a Cristo, qué es lo que a Dios le gusta, comienzas a hacer las cosas no porque tengas que hacerlas, sino porque quieres hacerlas. Quieres demostrar ese agradecimiento y ese amor por lo que Él hizo por ti. Si es que Él dio su vida por ti, lo mínimo que puedes hacer es vivir tu vida para Él. Por causa del Evangelio. Entonces, si entendemos esto, vamos a ver ahora el contexto de lo que habla específicamente en el capítulo 5 de Efesios. Vamos todos a Efesios capítulo 5. Aquí hay varias cosas por analizar que son unas gemas impresionantes. ¿Qué menciona Efesios capítulo 5 del 1 al 21? Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Cuando leemos esta parte de ser imitadores de Dios, habla acerca del hecho de que cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador es aquel que representa a una entidad en cualquier aspecto, puede ser el país, puede ser de alguna empresa o algo por el estilo. Aquel embajador es aquel que da la cara por todo un grupo. Ahora, ¿qué pensarían si es que yo soy embajador de Ecuador y me preguntan, ¿cuál es la capital de Ecuador? Mexicali. ¿Qué clase de embajador sería? Pésimo, porque ni siquiera me sé la capital del país en el cual estoy representando. Ahora, que con respecto al hecho de que si te dices llamar ser cristiano y ni siquiera sabes qué es lo que a Dios le gusta o que no le gusta. Si tú eres un embajador de Cristo, quieras o no, tú vas a ser la única Biblia andante que alguien va a leer.
posiblemente la única Biblia andante que alguien va a leer. Es decir, que cómo tu vida está representando a aquel que dio su vida por ti, representa muchísimo. Y andad en amor. Cuando hablo acerca del concepto del amor, quiero aclarar que cuando leas la palabra amor en la Biblia, no es la definición de amor que viene del mundo. La definición de amor que viene del mundo viene a ser esos sentimientos de mariposas que causan en tu estómago cuando estás con aquella persona que te agrada, sea porque sea atractivo o atractiva físicamente, o porque te hace sentir bien por su personalidad, o por cualquier aspecto que tenga el individuo que te hace sentir a gusto. Ese amor mundano viene a ser el resultado del efecto que causa la persona o situación en ti por tu egocentrismo. Porque ¿qué corresponde con aquella persona que te enamoraste por su aspecto físico si es que por algunas cosas del destino pierde ese aspecto físico? Esas mariposas dejan de existir porque ese atractivo con el cual tenías la persona ya no existe. Es decir, que ese amor viene a ser súper egocéntrico, basándose en exclusivamente lo que tú quieres obtener de la otra persona. Esa no es la definición de amor cuando leas la Biblia. Cada vez que leas la palabra amor en la Biblia, está hablando de un amor exclusivo en el que busca el bienestar de la otra persona, a pesar de que recibas o no recibas algo a cambio. Ese es un amor bíblico. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio. Dios dio a su Hijo. Ahora, no porque seas una persona adorable o porque seas tan simpático que dijo, mira, voy a morir por este hombre o por esta mujer que qué bien que me cae, voy a enviar a mi hijo para que muera por él. No, lo siento, no quiero destruirte tus alas, pero no tienes absolutamente nada de bueno para que Dios haya muerto por ti. Ni siquiera por mí, peor por mí. El pastor, pero no se trata de animarnos a la gente, así que se sientan bien cuando vengan los domingos. Déjame decirte, a mí no me interesa tu autoestima. A mí me interesa que tu ser, que tu conocimiento, que tu identidad sea únicamente en Cristo, ya que en Cristo es donde vas a obtener la autoestima que necesitas de Él. Que no viene a ser autoestima, sino viene a ser la estima que tienes en Cristo y la identidad que Él te da. Porque una autoestima viene a ser un producto de felicidad efímera de lo que encuentras a tu alrededor. Cuando tú tienes una identidad en Cristo, a pesar de lo que ocurra a tu alrededor, tu identidad nunca cambia y tu seguridad en Cristo va mucho más allá de lo que tú puedas hacer con tu vida. Esa es la gran diferencia. No se trata acerca de ti, sino que se trata acerca de Cristo que vive en ti. Continúa. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio como fragante aroma. Aquí viene a ser esta ilustración que te dije, es que realmente estás apestando, Dios te da un fragante aroma en Cristo. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Acciones de gracia significa amor. El buscar el bienestar de la otra persona a pesar de que recibes o no algo a cambio. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si es que alguna vez tú estuviste en una de estas categorías como inmoral, impuro, avaro, idolatría o cualquier pecado en el cual te identifiques, al estar en Cristo ese pecado tiene que irse. Tiene que eliminarse, porque tu identidad no está basada en lo que tú busques en el mundo. Tu identidad no está basada en lo que tú quieras hacer para ti mismo. Tu identidad, ahora al estar en Cristo, está basada en que tú puedes hacer para la gloria de Dios, no para la tuya. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es
qué es lo que le agrada al Señor. Y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. No participes en las cosas que este mundo tiene que ofrecerte. No te afanes en seguir movimientos, no te afanes en seguir partidos políticos, no te afanes en seguir situaciones que este mundo quiere envolverte, identificarte como que ese es tu sentido de vivir. Porque al final de cuentas todas esas son creaciones humanas. No te afanes a ser parte de esto. Al contrario, desenmáscaralas. Sácalas al aire para que puedan ser expuestas a la luz de la verdad de Dios. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, mencionan. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice, despierta. Para aquellos que estaban durmiendo, quería poner énfasis en esta palabra. Despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Este es el contexto para cuando leo ahora este versículo. Ahora tiene otro sentido porque todo lo que hablé antes era la introducción del sermón. Ahorita voy a predicar el sermón. Versículo 22 dice, y las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Someterse, quiero aclarar, no significa ser un tapete del otro. Porque la palabra someterse viene en contexto bíblico. Cristo, al cual toda rodilla se doblará, se sometió a su Padre. Y en ningún momento vamos a asumir que esa sumisión fue algo negativo o algo humillante. Al contrario, es una sumisión perfecta. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Es decir, que Dios Hijo se somete a Dios Padre de una forma amorosa y voluntaria. Y las mujeres honran a Dios, a su Salvador, al hacer esto. Ahora, tengo que aclarar esto, muy importante. Cuando leemos el versículo, las mujeres sean sometidas a sus propios maridos como el Señor, ¿Dios a quién está hablando? A las mujeres. En ningún momento dice, marido, por favor, hazle acuerdo a tu mujer cuando a veces se olvide que tiene que someterse a ti. Así que, hombres, no se te ocurra tomar esa iniciativa a decir, mira lo que te dice la Biblia que tienes que hacer. Dios no necesita mediadores para este caso cuando quieres hacer que tus reglas sean aplicadas. Esto es algo que Dios está hablando única y exclusivamente con las mujeres, no con los hombres. Así que las mujeres no necesitan recordatorio. Este mensaje es para las mujeres, que dice de someterse, el hecho de ser obedientes. Ahora, viene este punto importante. ¿Por qué tienen que someterse las mujeres a sus maridos? Por causa del Evangelio. No porque tu marido se lo merezca, porque muchos de nosotros realmente hacemos un pésimo trabajo como esposos, como líderes. La razón por la cual tú como mujer te sometes a tu pareja, o aquellas que todavía no se han casado y buscan a alguien someterse a una pareja, tienes que considerar este aspecto. Lo haces no por el beneficio horizontal de tu relación, sino por el beneficio vertical de tu agradecimiento a Dios. En el matrimonio, ambos están sujetos a someterse mutuamente. La esposa voluntariamente sigue el liderazgo de su esposo en Cristo. El marido pone a un lado los intereses personales para enfocarse en los intereses de su esposa. Sumisión no es un problema cuando ambos en la relación
tienen una relación en Cristo. Porque míralo de esta forma. Si es que tú amas a tu pareja, el amor bíblico implica que tú buscas el beneficio de la otra persona, a pesar de que recibas o no recibas algo a cambio. Y cuando la otra pareja ama a Cristo, hace exactamente lo mismo. Busca el bienestar de tu vida, a pesar de que reciba o no reciba algo a cambio. La mayoría de razones por la cual muchos matrimonios fracasan es por el hecho de que tienen este concepto de 50-50. Cada vez que escuches ese término de mi media naranja, no necesitas una media naranja. Porque si es que tú das tu amor 50% y de pronto esa persona te da un 49, o 45, o 30, o 10, ¿qué es lo que ocurre? Porque tu fundamento para el matrimonio era el hecho de te doy algo porque tú me das algo y me haces sentir muy bien. Tú prácticamente entraste en un contrato. Y eso no sirve. Y te puedo garantizar de que ese matrimonio no va a durar. Pero qué diferencia es el hecho de que cuando tú das un 100, a pesar de que no recibas ni un céntimo de regreso. Y no porque la pareja se lo merezca, sino porque Cristo se lo merece. Eso es amor bíblico. Y la única forma que tú puedes hacer esto es cuando recibes ese amor. Porque tú no puedes producir esa clase de amor. Tú recibes ese amor de Dios para entregar ese amor de Dios. Caso contrario, vas a estar en la bancarrota porque no vas a poder crear ese tipo de amor. Es decir, que tú necesitas el Evangelio, tú tienes que nacer nuevamente para experimentar ese amor, para que tú puedas otorgar ese amor. Caso contrario, imagínense, si yo me pongo en la plaza, en el centro, o imagínate si me voy de los pueblos que conoces, ciudades que conoces, y me pongo en la plaza y comienzo, la gente está alrededor mío y digo, mujeres, sométanse a sus propios maridos como el Señor. Ahora, debo estar corriéndome porque un montón de pedrazos me van a salir las mujeres. ¿Cómo se te ocurre? O sea, qué retrógrada. Y es por eso que el contexto del Evangelio lo hace totalmente diferente este versículo. Sumisión. Ahora, me vas a decir, pero tú no conoces a mi esposo. No tienes idea qué difícil es someterse a mi esposo. Él no se merece que me someta ante él. No se merece que le dé atención. No se merece que yo lo ame. A lo cual yo te diría, sabes que claramente tú tampoco te merecías el amor de Cristo. Tú tampoco te merecías el perdón de Dios. Y aún así, Él te amó. Aún así, Él fue a la cruz, extendiendo sus brazos para pagar por completo por tus pecados. No es aspecto horizontal, es aspecto vertical. Sumisión no es que el marido mande, sino que la esposa voluntariamente, en amor a Cristo, se someta por causa del Evangelio. Sumisión no es forzar para que alguien haga lo que tú quieres, sino otorgar por elección propia ese sometimiento por causa del Evangelio. Ahora, si tú como mujer piensas, bueno, o sea, tú la tienes difícil realmente por someterte, déjame decirte que no es así. Porque después, en los versículos siguientes, habla acerca del trabajo más difícil que viene a ser del hombre. Versículo 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Una cosa es como mujer someterte a tu esposo. Otra cosa es que como hombre sea llamado a ser igual que Cristo. ¿No te imaginas la responsabilidad que tenemos como hombres? El hecho de estar en presencia de Dios, es decir, ¿qué tal amaste a tu esposa? ¿Qué tal lideraste a tu familia? Si es que pones en un ejemplo, una pareja donde el hombre hizo un pésimo trabajo como esposo, como líder, pero la mujer se sometió al esposo, no porque se lo merezca, sino por Cristo, mientras que el hombre va a recibir toda la reprimenda por las malas elecciones, las malas decisiones, y por no criar a su familia, ella va a recibir esas palabras. Muy bien, mi sierva fiel. En lo poco me fuiste fiel. A pesar de la dificultad me fuiste fiel. Y ella va a ser más galardonada que el esposo. Nuestra responsabilidad como hombres es mucho más grande, ya que somos llamados a ser cabeza, sacerdotes y pastores de la familia. La esposa lo único que tiene que hacer es reconocer ese liderazgo y amar incondicionalmente.
Ahora, jóvenes solteras, considera esto. ¿Estás dispuesta a rendir tu vida a cualquier hombre? Considera a quién vas a someterte por el resto de tu vida. Solteros, ¿estás dispuesto a tomar el papel de un hombre con las cualidades de Cristo? Siempre hablo con mis hijas y les hago considerar el hecho de que primordialmente la persona con la que pueden tener una relación de noviazgo a futuro cuando tengan 30 años, va a ser única y exclusivamente que sea un cristiano nacido nuevamente. Una, y es la razón primordial. La segunda es el hecho de que tenga un crecimiento espiritual superior al de mis hijas. Ahora, yo les estoy educando a mis hijas, así que el nivel es alto. Así que el muchacho que venga a tocar la puerta de mis hijas debe tener un carácter en Cristo súper grande. Porque si no es así, ni siquiera te atrevas a tocar la puerta de mi casa, déjame decirte. Y ese tiene que ser el estándar que todos los esposos, como padres, también tienen que implementar a sus hijas. Jesús sirvió lavando los pies. Como esposos estamos dispuestos a hacer lo mismo, a servir a nuestras esposas, a vivir para ellas. Dime, ¿quién no se sometería, mujeres? Solo levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, se someterían a alguien que tiene un carácter como Cristo? Exactamente. Jesús rescató a su iglesia de los peligros del pecado, de la muerte y del infierno. Los esposos somos igual imitadores de Cristo al proveer, al proteger, al preservar y amar a nuestras esposas. La esposa tiene la bendición de someterse a un amor y un liderazgo así, por causa del Evangelio. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Un esposo sabio que honra a Cristo no toma ventaja de ese papel como líder. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La responsabilidad como hombres es de amar a nuestras esposas con un amor supremo por causa del Evangelio, sin reservas, sin esperar ni siquiera algo a cambio, desinteresadamente, buscando el bienestar, que eso se convierta en tu prioridad, que como esposos tú te enfoques en buscar el bienestar de tu pareja, con un amor sacrificial, como Cristo a la iglesia. Y si no sabes cómo amar, es por eso que tienes que conectarte más en la palabra de Dios. Siendo hombre, tú tienes que guiar con tu ejemplo de vida ese amor sacrificial a tu pareja. Ninguna mujer temerá someterse a un hombre que tenga ese carácter piadoso. Ese amor ágape que Dios tuvo por nosotros, desinteresado, que vio el bienestar de nuestras almas, de nuestra vida por completo, es el mismo amor que tenemos que entregar y buscar para nuestra pareja, por causa del Evangelio. Cristo es el estándar de sacrificio de cómo el marido tiene que amar a su mujer. Guía a tu esposa y a tu familia en una relación de amor con Cristo como el pastor. Enseña acerca de sus preceptos por medio de su palabra como el sacerdote. Protege de maldades y comportamientos destructivos como el rey que eres llamado en tu hogar, por causa del Evangelio. Así también, versículo 28, así también deben amar los maridos a las mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, que somos miembros de su cuerpo. Cuídala como nos cuidamos a nosotros mismos, con un amor sacrificial, poniendo sus intereses primero. Las remuneraciones son automáticas cuando lo haces de esa forma. Cuando tú buscas el bienestar de tu esposa y miras por lo mejor de ella, le estás haciendo florecer y ves esa hermosura
espiritual que hace cambiar a tu pareja, el cual tú tienes el beneficio de poder disfrutar. De ella también ocurre que cuando tú te sometes a tu pareja, también causas esa convicción en tu esposo. Son innumerables las veces que mi esposa me ha traído convicción, no por regañarme, no por levantarme la voz ni por mirarme feo, sino por someterse cuando a veces tomo una mala decisión que nos involucra a todos. Y ahí me hace caer en cuenta de su amor al sometimiento, que yo tengo la responsabilidad de velar por su bienestar, el bienestar de mi familia. 31. Por esto cada hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí está reforzando el plan original de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta relación formal, que no es una unión libre. Dios no está a favor de la unión libre. Y si estás haciendo, lo estás haciendo en contra de la voluntad de Dios. Estás prácticamente desobedeciéndolo, pensando que tu decisión de hacer esto va mucho mejor de la voluntad de Dios en hacerlo de acuerdo a sus preceptos. Y eso viene también a ser una idolatría, que tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. Permanecer en unión libre es algo que te daña y daña el concepto de lo que Dios establece como una relación sana. Es únicamente el Evangelio lo que te motiva a tener una relación donde es Cristo el que se despliega ante los demás. Donde el perdón, donde el amor, donde cuando existe conflictos puedes incluso demostrar que Cristo vive en ti. Grande es este misterio, pero hablo con frecuencia a Cristo y a la iglesia, versículo 32. Este es el matrimonio de la reflexión sagrada entre la unión magnífica del Mesías con la iglesia. Es por eso que cuando hablamos del tema de homosexualismo, no es por el hecho de que como cristianos estemos en contra de los homosexuales o que los detestemos, no, al contrario, sino es el hecho de que daña la fotografía perfecta del Mesías con la iglesia. Así que no es que somos homofóbicos, al contrario, nosotros amamos como Cristo ama al pecador, también nosotros los amamos y buscamos lo mejor para ellos en amor, tal como Cristo lo hizo. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Siempre que tengo consejerías de matrimonio, recomiendo estos libros que me gustaría que incluso ustedes los consigan y los tengan en su casa. Cuando se trata de matrimonio, estos son los 3 libros que siempre recomiendo que tengan. Uno es el libro que se llama Amor y Respeto. Este libro hace un énfasis increíble acerca del rol que tiene la mujer en respetar a su marido y el rol que tiene el hombre de amar a su pareja. También, cuando quieres amar a tu pareja, es importante saber la forma como demuestras ese amor en un lenguaje que tu pareja te entienda. Porque es muy difícil tratar de amar a tu pareja si es que tus lenguajes son diferentes. Es por eso que este amor, los 5 lenguajes del amor, es un libro que también recomiendo para que la gente pueda entender cuál es el lenguaje de tu pareja y poder amarlo en ese lenguaje. Un ejemplo simple es el hecho de que en mi casa, por ejemplo, mi esposa, su amor primordial son actos de servicio. Mi amor primordial son palabras motivadoras o físico. Ahora, yo puedo llegar a la casa y comprarle un ramo de flores, comprarle cosas, darle abrazos, besarle, pero eso no llena su tanque. Su tanque de amor son actos de servicio. Es decir, cuando hago cosas para ella, para servirle, eso le llena mucho más que si es que yo intentaría comunicarme en mi idioma de amor. Este libro habla específicamente de todos esos detalles que vale la pena aprender. Que conozcas tu lenguaje de amor y el lenguaje de amor de tu pareja. Y para terminar, habla aquí, quiero saltarme porque este es el contexto familiar, habla también de la paternidad, que es por causa del Evangelio, donde dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Nuevamente, como hijo tú obedeces a tu padre, no porque tu padre te lo diga, sino porque si realmente entiendes que Cristo murió en la cruz por ti, tú honras a tu padre y a tu madre por causa del Evangelio. Por causa de que Cristo murió por ti y en respuesta de amor, tú quieres demostrarle ese amor a tus padres en obediencia. Honra a tu padre y a tu madre
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Y esto es incluso un tema que se repite constantemente en las Escrituras. En los Proverbios habla una y otra vez acerca de ser obedientes con el padre o ser obedientes con la madre, que nunca olvides acerca de esos consejos del padre, que nunca olvides acerca a la madre cuando esté en sus años dorados también. Y también menciona esto como padres. Si vosotros padres no provoquéis a ira, versículo 4 del 6, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando se trata de padres, si es que alguna vez vas a visitar a una persona que acaba de dar a luz, llévale este libro de regalo. Cómo pastorear el corazón de tus hijos. Es un libro excelente. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro? Realmente vale la pena, porque te da una enseñanza de cómo disciplinar, cómo guiar el corazón de tu hijo. Debes de tener cuidado con peticiones irrazonables que conduzcan a tus hijos a la ira, a la desesperación y al resentimiento. Disciplinar a los hijos trae el respeto de los mandamientos de Dios como fundamentos de la vida y bendición, pero en este libro te enseña a cómo debes de disciplinar apropiadamente, porque muchas personas, muchos padres tienden a abusar físicamente de sus hijos, a actuar como amedrentadores gritándoles, cuando realmente no están disciplinando, solo se están abusando psicológicamente. Entonces, cuando vemos este contexto del Evangelio, este fundamento del Evangelio, es en Cristo donde tú vas a aprender a ser esposo. Es en la palabra de Dios donde te enseña cómo ser esposa, donde te enseña a ser cómo tienes que ser padre y te enseña a ser cómo puedes comportarte como hijo. Si tú nunca has tenido un ejemplo de lo que es una relación de familia saludable, no necesitas ver en tus padres, por más ejemplares que sean, en tus abuelos, tíos o familiares. Este es el portarretrato perfecto de una familia ejemplar. Efesios capítulo 5 y el capítulo 6, el inicio, donde tú aprendes a amar, aprendes a respetar y aprendes a honrar por causa del Evangelio. Y reitero, esto únicamente ocurre cuando tienes a Cristo en tu vida. Si no tienes a Cristo en tu vida, esto se convierte en una simple religiosidad que no vas a poder lograr. Porque únicamente cuando Cristo vive en ti, tú tienes esa capacidad, ya que el Espíritu Santo te da el poder, la motivación y las ganas para poder hacerlo. Amén. Todo lo que hacemos y obedecemos en la palabra de Dios es voluntario, por causa del Evangelio y por amor a Jesús. Santo Padre Todopoderoso, gracias te damos por ser ese ejemplo, por darnos ese formato de que es una familia saludable. Gracias, Señor, te doy por que en tu palabra encontramos la verdad y lo que nos enseña a poder amar a los demás. Te pido, Señor, que cada uno de los que estén aquí presentes puedan entender de que es únicamente en Cristo que pueden encontrar esa salvación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que su respuesta sea, por causa del Evangelio, en amarte mediante someterse a su pareja, respetando su liderazgo, amando a sus esposas, viendo por el bienestar de ellas, siendo buenos padres y honrando a nuestros padres como hijos. Gracias te damos, Padre Santo, porque en ti encontramos esa guía. Y a pesar de que vamos a fallar, nuestra identidad en ti nunca cambiará. Sigue trabajando en nosotros, Señor, forjándonos. Por honor y gloria de tu nombre te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden poner de pie, por favor.
vida das y amor. Tú traes luz a tinieblas, fuerza das y restauras corazones heridos. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Vida das y amor, tú traes luz a tinieblas, fuerza das y restauras corazones heridos. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Toda la tierra alabar, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios, y toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios, y toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Mi Señor, grande es tu amor. ¿Quién nos amó primero? No es de tu Hijo, Señor. Tomar nuestro lugar en esa cruz, Padre. Te agradecemos por eso. Que podamos llevar, Señor, la enseñanza que trajo Pastor Christian en nuestras vidas, Padre, cada día.
exaltar tu nombre también en nuestros hogares, Señor, en nuestros papeles de esposos y esposas, Padre. Te agradecemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Brevemente, solo quería darles este anuncio. Aquí en Calvario nosotros adoramos con canciones, con la enseñanza, con nuestras ofrendas. Pueden poner las ofrendas en los cajones que están atrás. Si es que eres bienvenido, si es que es la primera vez que vienes acá, no tengas ninguna presión de poner nada en la ofrenda. Queremos ser una bendición para ti. Es más, nos gustaría que por favor pases a la mesa de bienvenidos. Si es que no te hemos dado la bienvenida, queremos darte un regalo de bienvenida si es que estás aquí visitándonos. Y por favor que mantengan a Alfredo y a Greg en sus oraciones, lo apreciarían mucho. ¿Sí? Así que vayan a servir a su Rey. Que Dios los bendiga grandemente.